Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos 13. Voy poniéndolos. A ver, ¿quiénes son los del seminario del día de hoy para ponerlos como coanfitriones? Ya. A ver, levanten la mano todos los que son, pues, para poder ponerlos como coanfitriones, ¿ya? Listo. Esperamos un ratito más que ingresen sus otros compañeros. ¿Ya? Al menos que ingresen unos cuantos más para poder comenzar el seminario. ¿Ya? Doctor, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿A qué hora es el test hoy día? Bueno, ustedes dirán, se los puedo poner abierto ya a partir de las 4 hasta las 4:20, sería que lo mantendría abierto, ¿ya? Doctor, ¿O lo disculpe, quieren más tarde? Lo que pasa es Sí. que hay algunos chicos que tenemos clase después y todavía a esa hora tenemos clase. Ya, ¿a qué hora entonces desean para poderlo poner, para que se abra y no haya problema? ¿Puede ser a las 5? ¿A las 5? ¿Seguro? ¿O ¿Todos pueden a las 5:30? 5? ¿O 5:30 Ya, mejor? ya, Marca. 5:30. Ajá. Dígame, para Sí, poderlo 5:30, abrir a esa doctor. hora. Sí, 5:30, 5:30. perfecto. De 5:30 hasta 5:50. 20 minutitos Ok, está doctor. bastante para que lo desarrollen. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Listo, chicos. No hay problema. Listo.
Ujú. Ya. Vamos pasando a asistencia. Ya. A ver. Olazábal Mancilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pisfil Cunya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Polo Samillán. Presente, Julio. doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quesada Miranda María. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez Chávez Harold. Harold. Ramírez Quiñones Carmen Rosa. Presente, doctor, buenas tardes. Riquelme por Ríos Pérez Cristian. Riquelme presente. Se escuchó. Ríos Pérez. Vale. Ah, ya. Ya. Doctor, Ríos Cristian Pérez tiene Cristian. problemas con su internet. Está que se conecta. Tiene problemas con su internet. Bueno, igual todavía hasta el final tenemos para poder incluirlo en la lista. Rodríguez Basaldúa María Rosa. Doctor, presente. Rojas Acuña Daniela. Presente. Rojas Rioja Andrea. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosario Córdoba Moisés. Está Moisés. Doctor Senmache- Ríos Pérez presente, disculpe. Ah, ya. Ya. Listo, Cristian. Senmache Calderón Abraham. Presente, doctor. Silva Fiestas Jorge Enrique. Silva. Silva Santisteban Piedra Alonso. Presente. Listo. Sosa Rojas Fiorella. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Suárez Zulueta María. María Gracia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Chavesta Angie. Y del grupo está también ahí, ¿no? Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Vidal Senador Norca también está aquí. Ya la estamos. Villacorta Álvarez también está, que es parte del grupo. Wango y Cochea también está dentro del grupo. Y Zamora Hidrogo Rosa, que también está. Listo, entonces solo faltaría Rosario Córdoba, Silva Fiestas, Ramírez Chávez Harold. No está. Bueno, comenzamos. Comenzamos con el seminario. Disculpe, ¿se ve? Sí se ve. Espere. Bueno, buenos días, buenas tardes, sería. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, el tema que nos ha tocado este día fue de terapia transfusional. Los integrantes de este grupo son Vázquez Chavesta Angie, Vidal Senador Norca, Wango y Cochea Omar, Zamora Hidrogo Rosa y quien les habla, Villacorta Álvarez Luis Daniel. Bueno, los objetivos es definir qué es grupo sanguíneo, definir hemocomponentes y hemoderivados, explicar exámenes pretransfusionales, explicar cómo se obtiene el paquete globular, sus características e indicaciones, al igual de cómo se obtienen las plaquetas, e igualmente el plasma del plasma fresco congelado y el crío precipitado.
Aparte también explicar lo que es el cuadro de compatibilidad transfusional y explicar las reacciones transfusionales más frecuentes. Bueno, los grupos sanguíneos. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Bueno, los grupos sanguíneos van a ser la clasificación que se le va a dar a la sangre según qué tipo de antígenos va a recubrir la superficie del eritrocito. ¿Por qué estos poseen una relevancia clínica? Ya que durante lo que son las transfusiones de los componentes sanguíneos, al igual que trasplantes de órganos, estos antígenos en la superficie de los eritrocitos van a provocar, van a generar una respuesta inmune por parte del organismo que va a recibir estos componentes. Acá en la imagen podemos observar los diferentes tipos de antígenos que están en la superficie de los eritrocitos, y los más importantes entre todos esos es el sistema ABO y el sistema RH, debido a que son los que generalmente causan una sintomatología mucho más acuciosa, mucho más grave en casos de incompatibilidad. Bueno, la relevancia es, como se dijo, en transfusiones de componentes sanguíneos y trasplantes de células hematopoyéticas y órganos sólidos, ya que a partir de esto vamos a observar si es que el receptor de estos tejidos va a rechazar o va a aceptar en cierta medida estos tejidos. También vamos a observar relevancia en lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, debido a que en los casos de una mujer que sea un RH negativo, tenga un feto RH positivo, entonces los anticuerpos contra el RH van a reaccionar con la sangre del feto y van a producir lo que se conoce como hidrofetal, incluso su muerte del feto. También puede provocar anemia hemolítica autoinmune en el propio organismo, contra los propios antígenos del organismo. También se dice que existe mayor predisposición a ciertas enfermedades, como por ejemplo en el grupo sanguíneo, o posee una disminución del factor de von Willebrand debido al aumento de su aclaramiento. También se ha visto que existe predisposición a ciertos tipos de cánceres, como por ejemplo el grupo A, el cáncer gástrico. El grupo O suele presentar cáncer duodenal, y el grupo que no sean O sea A, B o AB, tienen predisposición a padecer cáncer pancreático. Y también es relevante porque también van a dar lo que son resistencia a ciertos parásitos eritrocitarios, como puede ser la malaria. Y ahí podemos observar cuáles son estos grupos sanguíneos: ABO, MNS, Gerbich, Knopf y Duffy. Y ahí podemos también observar a qué tipo de malaria va a dar resistencia. Bueno, el sistema ABO, los antígenos el antígeno que va a ser que va a originar este sistema ABO es el antígeno H, que va a ser producido por el gen FUT1, ubicado en el brazo largo del cromosoma 19. Esto va a dar un antígeno que va, según el tipo por así decirlo, azúcar que se le agregue, va a definir lo que es el grupo. Por ejemplo, N-acetilgalactosamina, en el grupo A, la galactosa va a dar lo que es el grupo B, y si es que no posee, solamente está el antígeno H presente, va a dar lo que es el grupo O. Bueno, lo que son variaciones en lo que es la expresión de estos antígenos, va a ser, por ejemplo, el fenotipo Bombay, donde la fucosa que va a estar en el antígeno H no va a ser producido, por lo cual este tipo de sangre no va a ser compatible ni con la sangre A, ni con la sangre tipo B, ni con la sangre tipo O. Entonces, en este grupo sanguíneo hay que tener un poco más de cuidado a la hora de transfundir sangre. También podemos observar subgrupos débiles en los cuales los antígenos se van a expresar
van a tener una pobre expresión en lo que son la superficie eritrocitaria y puede alterar lo que es a la hora de determinar qué tipo de sangre en el sistema ABO puede presentar el paciente. También existe un antígeno AB adquirido debido a que ciertos organismos, como puede ser el Escherichia coli K12 o el Clostridium tertium, pueden producir una enzima desacetilasa que puede convertir el antígeno A1 en un antígeno tipo B. A pesar de ello, de que el eritrocito pueda presentar un antígeno tipo B, el cuerpo no va a rechazar, no va a producir una especie de hemólisis. Entonces, en este tipo de pacientes hay que tener un poco de cuidado porque a pesar de que se detecte este antígeno, no se le puede transfundir sangre tipo B o sangre tipo AB debido a que el paciente lo va a rechazar. Bueno, en lo que respecta a los anticuerpos en el sistema ABO, también este tipo de anticuerpos se le va a llamar como isohemaglutininas. Van a ir dirigidos a lo que son los antígenos A y B que van a faltar en los glóbulos rojos y generalmente van a aparecer en la sangre entre los 4 y los 6 meses de edad después de exposición a los antígenos bacterianos que van a tener estructura similar a estos antígenos. Como podemos ver en el cuadro, ahí vamos a observar el tipo de eritrocito, el grupo sanguíneo al cual va a corresponder y los anticuerpos presentes en el plasma. Entonces, ¿qué consecuencias trae la incompatibilidad en el sistema ABO? En primer lugar, la reacción transfusional hemolítica, que va a ser la mayor causa de muerte por transfusiones sanguíneas. La eritroblastosis fetal, que va a ser en estos casos leve, debido a que los antígenos A y B no van a estar expresados no van a ser tan expresados a la hora de nacer, por lo cual no hay mucho problema, a excepción de si el paciente es un recién nacido de etnia afroamericana del grupo B, ya que en una madre del grupo O, ya que en estos casos, de forma extraña, el antígeno B en los eritrocitos se encuentra mucho más expresada. También existe rechazo al órgano trasplantado debido a la presencia de este sistema, no solo en los eritrocitos, sino también en las células epiteliales y endoteliales. Bueno, el otro sistema de importancia también es el sistema RH. El antígeno, como podemos observar, es una proteína transmembrana que no va a estar adherida a azúcares y que van a ser parte integral de lo que es la membrana. Este sistema está compuesto de más de 45 antígenos que dentro de los más comunes van a ser el tipo D, C, C minúscula, E y E minúscula. Y estas proteínas y su glicoproteína asociada al parecer funcionan como un transportador de amonio entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Y estos antígenos van a estar expresados por los genes RHD y el gen RHCE, que se van a ubicar en el brazo corto del cromosoma 1. Los anticuerpos del sistema RH van a ser, la mayoría de los anticuerpos contra los antígenos RH van a surgir en lo que es el contexto de una exposición a sangre de otro individuo, ya sea, por ejemplo, por transfusión o embarazo, y que van a producir aloinmunización. Y como consecuencia de la incompatibilidad, tenemos la reacción transfusional hemolítica, aunque esta reacción va a ser de forma tardía debido a que va a ser mediado por el atrapamiento esplénico. Y en las células falciformes especialmente va a existir variantes en el locus E que puede desarrollar anticuerpos anti-E y va a dificultar, lo que puede dificultar la transfusión a estos tipos de pacientes. También la eritroblastosis fetal es la incompatibilidad en el sistema RH, la forma más grave de esta enfermedad. Como se dijo, va a ocasionar hidrop fetal y la muerte del feto de forma ocasional. Y también la anemia hemolítica autoinmune, debido a autoanticuerpos con especificidad al sistema RH, y formando esta incompatibilidad va a formar un gran porcentaje de casos de anemia hemolítica autoinmune, siendo el anti-E el más comúnmente visto. Y aquí, como podemos observar también, acá podemos
apreciar lo que es un cuadro donde vamos a observar los sistemas clínicamente más importantes con el sistema ABO y el sistema RH a la cabeza. La distribución en los tejidos, como podemos observar, también puede existir tanto en las plaquetas como en los tejidos endoteliales, epiteliales y en otros órganos. La importancia clínica y también tanto para los antígenos, como puede ser para el trasplante del tejido, para receptores de enfermedades, o también la importancia clínica de los anticuerpos, como puede ser generalmente lo que son las reacciones hemolíticas transfusionales y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, doy paso a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de los hemocomponentes y los hemoderivados de manera general. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Bueno, primero, un hemocomponente va a ser el producto obtenido a partir de una donación de sangre total, y mediante técnicas físicas, ya sea como centrifugación, sedimentación, se van a obtener varios componentes sus componentes, como es el concentrado de glóbulos rojos, las plaquetas, otros fluidos corporales como el plasma, y con su fracción el crioprecipitado. Los hemoderivados van a ser cuyos principios activos provienen netamente del plasma y se van a obtener por técnicas más que todo farmacológicas, de fraccionamiento o purificación. Y dentro de estos productos se van a incluir a lo que es la albúmina, los factores de coagulación como el 8 y el 9, y también lo que son las inmunoglobulinas. Siguiente. Bueno, acá hay algunas definiciones que saqué de un artículo de la OMS que define el producto sanguíneo como cualquier sustancia terapéutica preparada a partir de la sangre humana, la sangre total, que va a ser la sangre no separada recolectada en un contenedor aprobado que contiene diferentes soluciones anticoagulantes y preservantes, que también las voy a mencionar más adelante. Y bueno, acá ya viene lo que es el hemocomponente, que como mencioné va a ser el constituyente de la sangre total, como el concentrado de glóbulos rojos, plasma y los concentrados plaquetarios. Y bueno, también acá mencionaba un método que era la venopunción para obtener la sangre total, y un método para obtener lo que es el plasma o plaquetas de manera directa del donante, que es por medio de la aféresis. Y bueno, el crioprecipitado o preparado de plasma congelado, que es rico en factor 8 y fibrinógeno. Los derivados del plasma, bueno, como ya lo mencioné, van a ser proteínas plasmáticas humanas preparadas bajo condiciones de producción farmacéutica como albúmina, concentrados de factores de coagulación e inmunoglobulinas. Siguiente. Bueno, mencionaba el artículo que para recolectar la sangre la sangre total se tiene que tener un medio especial. Y lo más común usado eran estas soluciones anticoagulante y preservante, las cuales contenían citrato de sodio, que su función iba a ser fijar los iones de calcio de la sangre e intercambiarlas por la sal de sodio para que ésta no se coagule. El fosfato, que apoyaba en el metabolismo de los glóbulos rojos durante su almacenamiento, e iba a asegurar que se libere oxígeno con mayor facilidad a nivel tisular. La dextrosa, que mantenía la membrana de los glóbulos rojos para aumentar el tiempo de viabilidad y su almacenamiento, y la adenina, que iba a ser una fuente de energía para los glóbulos rojos y mientras estén almacenados. Siguiente. Bueno, los efectos que ocurren en el almacenamiento de la sangre total, primero va a ser la reducción del pH, la cual se va a tornar más ácida. Y bueno, también va a suceder lo que es el aumento en la concentración de potasio en el plasma, la reducción progresiva del contenido del difosfoglicerato en los glóbulos rojos, lo cual, como conocemos, actúa en lo que es la capacidad o la
o digamos la capacidad del eritrocito de liberar ya sea el oxígeno o ya sea que retenga más o que haga esta unión más fuerte y se libere menos a nivel tisular. Y bueno, lo que sucede en este caso es que como va a haber una reducción progresiva, reduce la liberación de oxígeno a nivel tisular hasta que en el mismo paciente que sea transfundido, este mismo difosfoglicerato se restaure. La pérdida de la función plaquetaria en la sangre dentro de las 48 horas de la donación y la reducción de los factores 8 dentro de un 10 a 20% de lo normal dentro de las 48 horas de la donación. Y menciona que después de esto, los factores de coagulación 7 y 9 van a permanecer relativamente estables, o sea, no va a haber cambios significativos en lo que es su composición o actividad. Siguiente. Bueno, en las pruebas pretransfusionales, principalmente voy a hablar de lo que son las pruebas para descartar algunas infecciones de transmisión. Y bueno, las pruebas mayor o menor para la compatibilidad van a ser explicadas más adelante por otros compañeros. Y bueno, dentro de las infecciones de transmisión mediante la transfusión, es muy poco común actualmente las infecciones mediante transfusión, pero de todas maneras, dentro de ellas las más comunes que existen son la infección por VIH, por el virus de la hepatitis B, C, sífilis, enfermedad de Chagas y malaria. Y otros que son menos comunes son el virus linfotrópico humano 1 y 2, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, toxoplasmosis o la enfermedad o también otra infección por priones como es el Creutzfeldt-Jakob. Y bueno, acá en el artículo mencionado de la OMS mencionaba que existen 3 tipos de donantes: el donante remunerado, el donante familiar y el donante voluntario. Y bueno, me parece algo importante destacar porque, bueno, mencionaba que en los donantes voluntarios, ya que no tienen un fin de lucro o un fin de lucro o un fin de beneficiar o una presión familiar, iba a ser menor la incidencia o la presencia de estas infecciones transmisibles. En cambio, en los donantes remunerados, como el fin era monetario, no iban a ser sinceros con si tienen algún comportamiento de riesgo o alguna enfermedad presente. Y en los donantes familiares sucede lo mismo, pero estos no tanto por el aspecto monetario, sino por el aspecto de presión que se ejerce entre familia. Y bueno, también mencionaba el periodo de ventana. ¿A qué se refiere el periodo de ventana en las infecciones transmisibles? Lo que sucede es que hay por decir, una persona que recién tenga la infección, sucede que este agente patógeno va a tener un periodo de ventana, el cual no va a ser detectable mediante las pruebas serológicas. Entonces puede darnos un falso positivo ahí, un falso negativo, y entonces pasar desapercibida esa infección. Y bueno, mencionaba que esto sucede más que todo en poblaciones donde es más prevalente la infección que en otras poblaciones que es menos prevalente o incidente la infección. Siguiente. Bueno, y los pasos en el tamizaje pretransfusional. Bueno, lo primero que al recibir una unidad de sangre donada debe ser tamizada para las infecciones transmisibles usando las pruebas apropiadas y efectivas, tomando también en cuenta lo que es la normativa, las políticas nacionales y la prevalencia que existen de ciertas infecciones a nivel nacional o local y también dentro de los potentes donantes. Bueno, el segundo paso es que toda sangre debe ser tamizada obligatoriamente para anticuerpos contra VIH, el antígeno de superficie de hepatitis B y también anticuerpos contra Treponema pallidum que ocasiona el sífilis. Y también mencionaba que donde sea posible también toda sangre debe ser tamizada para otras enfermedades como son hepatitis C, enfermedad de Chagas y en aquellos lugares donde sea común la malaria o hayan viajado a zonas donde es endémico la malaria. Y bueno, finalmente el último paso es el último paso
o recomendación es que todos estos, la sangre o estos productos deben ser primero, deben pasar por todos estos procesos para poder ser liberados y puedan usarse en una transfusión requerida. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos del paquete globular. Tenemos que de una donación... Nos detenemos un ratito ahí, ya. Entonces, bueno, lo último que mencionó su compañero es bastante importante, ¿no? Eso de reconocer el tipo de donante, si es un donante familiar, si es un donante remunerado, porque sí es cierto, pues, ¿no? Y eso es una realidad que mayormente, y la gran mayoría, lastimosamente, de las personas que a veces se acercan son donantes remunerados, pues, sesgan datos, pues, ¿no? Te ocultan información, pues, ¿no? Y a veces eso puede hacer que estas personas que a veces tienen conductas de riesgo y que se encuentran en un periodo de ventana, pues puedan dar una donación que en realidad es posible, que transmitan pues una de estas patologías que hemos visto en cuanto a los estudios que se hacen en la parte pretransfusional, ¿no? Entonces, las pruebas principales que se tienen para lo que es la parte pretransfusional en la mayoría de los bancos de sangre, pues son para el tamizaje de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, HTLV1, HTLV2, ¿no? Que son la gran mayoría de los bancos de sangre que tienen básicamente esos paquetes, ¿no? Y en realidad lo que te cuesta en los bancos de sangre es los estudios pretransfusionales y las pruebas, ¿no? Porque la mayoría tiene el concepto que compran la sangre y en realidad eso no es así porque lo que te cobran es básicamente las pruebas que te hacen. Lo primero que comentó su compañero es importante, la estructura, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta de los grupos sanguíneos, los azúcares que forman. Acuérdate que todo se forma en cuanto al sistema O encima de una estructura que es la sustancia H, ¿no? Entonces, de base ahí o de cimiento se van agregando azúcares para poder saber si el paciente pues es un grupo A, un grupo B, y si no se agrega ningún azúcar obviamente es un grupo O que expresa la sustancia H. La ausencia de sustancia H es lo que da el famoso fenotipo Bombay, que lo ha descrito ahí su compañero, pues, ¿no? Entonces, la diferencia entre hemocomponente y hemodiderivado también es importante, ¿no? Como bien lo ha descrito ahí, hemocomponente básicamente todos los, bueno, valga la redundancia, los componentes sanguíneos que se obtienen mediante el sistema de fraccionamiento o centrifugado, que básicamente se hace, pero se le denomina fraccionamiento sanguíneo, del cual se obtiene pues el paquete globular, ¿no? Las plaquetas, en este caso, convencionales y plasma fresco congelado, pues, ¿no? Entonces, mediante ese fraccionamiento es que se obtienen estas tres principales hemocomponentes, y bueno, es lo que van a hablar ya justamente ahorita, y lo ideal es justamente transfundir el hemocomponente, que es necesario, por eso es que ya las indicaciones son las que van a resumir, ¿no? en esta parte ya de la exposición, y una vez que terminemos esta parte de la exposición de las indicaciones tanto de paquete globular, plasma fresco, plaquetas, y cómo se obtienen las plaquetas, porque hay otro mecanismo por el cual se obtienen también, como mencionó su compañero, mediante el mecanismo de aféresis. Igualmente el paquete globular también se puede obtener por aféresis, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de las indicaciones, cómo es la manipulación, en este caso, o sea, cómo se obtienen, el almacenamiento, cómo se indican, y básicamente al final de todo esto ya los tipos de reacciones que se pueden presentar. Bien, continúo. Bueno, ahora vamos a hablar del paquete globular, que tenemos que de una donación de sangre total se va a obtener 450 más menos 45 mililitros, que se va a recoger en una bolsa que va a contener 63 mililitros de citrato, fosfato y dextrosa. Y el paquete globular se va a tener mediante el fraccionamiento de una donación de sangre total, que va a ser por centrifugación y de forma estéril en sus componentes principales, que van a ser hematíes, plasma y plaquetas. Y se va a colocar en un medio de conservación en 100 mililitros de solución salina fisiológica enriquecida con adenina, glucosa y manitol. Siguiente.
Bueno, estas son las características del concentrado que va a estar suspendido en San-Manitol, que vamos a tener un volumen de 242 a 340 mililitros, un hematocrito del 51 a 63%, y su almacenamiento que va a ser de 2 grados a 6 grados centígrados, que es esta temperatura va a ser para disminuir los requerimientos metabólicos del hematíe y retrasar el crecimiento bacteriano, en caso haya sufrido alguna contaminación la muestra. Y el rendimiento en el adulto, tenemos que un concentrado de hematíes eleva la hemoglobina en 1 gramo por decilitro y el hematocrito en 3 puntos porcentuales. Y tenemos que durante el almacenamiento se va a producir lesión por conservación. Entre los principales que vamos a tener va a ser la depresión del 2,3 difosfoglicerato, la transformación en esferoquinocitos rígidos, la sulfatación de la hemoglobina y hemólisis. Siguiente. Bueno, las indicaciones mayormente es para elevar transitoriamente lo que es la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en pacientes con anemia, y se tiene que investigar siempre la etiología de la anemia, y se va a restringir a etiologías que carecen de tratamiento alternativo o en las que presentan síntomas o signos de hipoxia tisular. Entonces, los factores clínicos que se deben considerar en la evaluación tenemos como signos y síntomas de hipoxia tisular, como taquicardia, síncope, angina, disnea, acidosis y aumento de lactato en sangre. Y también tenemos los factores de riesgo cardiovascular, que va a ser mayores de 65 años y presencia o antecedentes de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o valvular y enfermedad cerebrovascular. Siguiente. Bueno, y este es un cuadro para clasificar lo que es anemia hemorrágica y las indicaciones de transfusión de hematíes de acuerdo a la proporción de la volemia. Si tenemos que la volemia es menor al 15%, no se va a transfundir hematíes. Cuando se encuentra entre 15 y 30%, no, salvo que la hemoglobina esté menor a 8 gramos por decilitro, el hematocrito menor al 24%, encuentre signos de hipoxia tisular, que haya factores de riesgo cardiovascular, una hemorragia activa o inminente. Igual que para el 30-40%, casi siempre se va a transfundir, sobre todo si se presentan estas características ya mencionadas. Y cuando la proporción de volemia se ha perdido que es mayor al 40%, siempre se va a transfundir. Siguiente. Bueno, indicaciones en anemia crónica. Si presenta factores de riesgo cardiovascular, se va a transfundir y el límite mínimo de hemoglobina va a ser 9 gramos por decilitro, y siempre y cuando sea una anemia sintomática, vamos a transfundir independientemente de los valores que es presente de hemoglobina. En el periodo perioperatorio, si el paciente está estable y tiene buena respuesta eritropoyética y sin factores de riesgo cardiovascular, no se suele requerir una transfusión, pero si tiene una hemoglobina menor a 7, sí se va a transfundir, y considerar también la administración de hierro endovenoso como alternativa. En anemia en el niño y el adolescente, también los criterios van a ser similares a lo del adulto, y la dosis estándar va a ser de 5 a 15 mililitros por kilogramo. Bueno, y la anemia en el periodo prenatal y neonatal va a ser de respecto al hematocrito normal y el hematocrito para la límite para la transfusión de hematíes. Por ejemplo, en que tenga un día menor a 40%, ya le vamos a transfundir. Que sea a los 15 días que tenga el periodo neonatal, se va a que el límite para transfundir hematíes es el 35% del hematocrito, para 15 a 28 días menor al 30% de hematocrito, y mayor a 28 días menor al 25%. Siguiente. Bueno, y se recomienda no transfundir en pacientes asintomáticos y hemodinámicamente estables ingresados en UCI mientras las cifras de hemoglobina no sea menor a 7 u 8 gramos por decilitro. Y se restringe la transfusión de hematíes cuando tenga una hemoglobina mayor a 7 en pacientes con anemia poshemorrágica que permanezcan asintomáticos y hemodinámicamente estables. Bueno, las plaquetas se va a obtener por 2 procedimientos. Uno va a ser el concentrado de plaquetas recuperadas y por aféresis.
El concentrado de plaquetas recuperadas va a ser a partir de donaciones de sangre en total y se va a encontrar en dos formas, individual y en mezcla. Individual es a partir de plasma rico en plaquetas o la capa leucoplaquetar de una donación de sangre total que va a contener a 0.45 a 0.8 por 10 a la 11 por litro. Y en la mezcla va a ser tras centrifugación de la unidad de sangre total y se va a obtener la capa leucoplaquetaria que contiene plaquetas y leucocitos y se va a volver a centrifugar para desechar los restos. Por aféresis va a ser las suspensiones plaquetarias obtenidas de un donante único mediante aféresis y va a tener mayor al 2.5 por 10 a la 11 plaquetas por concentrado. Siguiente. Bueno, las plaquetas tienen que conservarse suspendidas en 200 a 300 mililitros de plasma o plasma con solución aditiva y se va a almacenar a 22 grados más menos 2 grados centígrados en agitación continua para preservar su función. Y el periodo máximo es de 5 días y se puede ampliar hasta 7 días si se combina con un sistema de detección de contaminación bacteriana. Siguiente. Bueno, las indicaciones se transfunden para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cuali y cuantitativos de plaquetas y siempre tenemos que basarnos en el recuento y en la historia clínica del paciente. Bueno, y acá se muestra una escala modificada de la OMS para definir la gravedad de las hemorragias y lo define en 4 grados, siendo el grado 4 una hemorragia incapacitante, el grado 3 una hemorragia grave, el grado 2 una hemorragia moderada y el grado 1 una hemorragia menor. Siguiente. Bueno, indicaciones de una transfusión profiláctica se va a hacer en adultos estables que presentan una trombocitopenia aguda de origen central con un valor de menor a 10 por 10 a la 9 por litro o una trombocitopenia crónica central con un valor de 5 por 10 a la 9 por litro. Y en pacientes pediátricos estables también en una trombocitopenia aguda de origen central con un valor menor a 20. En no estables con trombocitopenia crónica, bueno, en no estables se va a definir como una temperatura mayor a 38 grados centígrados, signos de hemorragia que se encuentra en el grado 2 de la escala de la OMS, que presenta una infección, leucocitosis, alteración de la coagulación como una coagulación intravascular diseminada, fibrinólisis, o que se encuentre en tratamiento con algún anticoagulante y presente áreas de necrosis, y se va a considerar un valor de plaquetas menor a 20 por 10 a la 9 por litro. Siguiente. También se va a indicar transfusión profiláctica en pacientes trombocitopénicos que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos o invasivos mayores y se tiene que mantener una cifra de plaquetas mayor a 50 por 10 a 9 por litro. Y no se recomienda en pacientes a cirugía cardíaca tipo bypass, excepto en pacientes que presenten una cifra de plaquetas menor a 50 por 10 a la 9 por litro. Y si van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos que conllevan un riesgo elevado de hemorragia en el sistema nervioso central o en el globo ocular, se requiere mantener un objetivo de plaquetas que sea mayor a 80 por 10 a la 9 por litro. Y los que son sometidos a procedimientos quirúrgicos o invasivos menores se tiene que lograr un límite de plaquetas mayor a 20. Bueno, dentro de las indicaciones para transfusión profiláctica para trombocitopenia periférica, se sugiere evitar en pacientes con trombocitopenia periférica como un PTI, un PTT, una coagulación intravascular diseminada, un síndrome hemorrágico urémico y también en trombocitopenias secundarias a insuficiencias hepáticas agudas y que presente signos de hemorragia, se recomienda transfundir para mantener unos valores de plaquetas mayor a 20 por 10 al 9 por litro y en insuficiencia crónica, hepática crónica, solo en casos que presente hemorragia grave o esté previo a algún procedimiento. Y también igual el mismo valor de plaquetas que se tiene que mantener, mayor a 20. Siguiente. Bueno, las indicaciones para transfusiones terapéuticas se recomienda transfundir cuando tenga una hemorragia según la escala de la OMS en grado 3 o en grado 4 y cuando el recuento de plaquetas sea menor a 50.000.
50 por 10 a la 9 por litro. Y la dosis se recomienda en adultos que administración de aféresis o una mezcla de 4 a 6 unidades para transfusión profiláctica, y en niños una dosis de 0.5 por 10 plaquetas por cada kilogramo de peso o 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Y se menciona que la transfusión a un adulto de una dosis terapéutica va a aumentar el recuento plaquetario entre 30 y 50 por 10 a 9 por litro de plaquetas, y se va a valorar realizando un recuento plaquetario a los 10 o 60 minutos post transfusión. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, el plasma fresco congelado va a ser un componente sanguíneo obtenido de donante único a partir de dos situaciones. De una donación de sangre total por aféresis. En la donación de sangre total se va a lograr conseguir entre 200 a 300 mililitros por cada donación de sangre total, y se va a obtener mediante la centrifugación de esta sangre, preferiblemente 6 horas después de la transfusión y antes de las 18 horas posteriores, a una temperatura entre 4 a 6 grados centígrados o entre 20 a 24 grados centígrados, en este último caso, manteniendo ¿cómo se llama? La seguridad apropiada para poder mantener los componentes del plasma de forma adecuada. También puedes obtener por aféresis, en estos casos hay dos, por medio de plasmaféresis, donde el volumen obtenido es de 600, y mediante donación de multicomponentes, donde el volumen que se va a obtener va a ser de 200 a 300 mililitros. Realizado es la aféresis a una temperatura de entre 20 a 24 grados centígrados. Bueno, los tipos de plasma según las medidas de seguridad que se van a proceder. El primero es el cuarentenado, en el cual el plasma liberado para la transfusión, una vez que va a ser liberado para ser transfundido una vez que los resultados a pruebas de detección de los agentes infecciosos hayan resultado negativos en una nueva determinación. El periodo de cuarentena generalmente es de 6 meses. También tenemos otro que es el inactivado, en el cual el plasma va a ser sometido a técnicas de inactivación o reducción de los patógenos mediante medios físico-químicos, entre los cuales está aplicar azul de metileno y una iluminación con luz visible. Puede ser también con la aplicación de riboflavina, con posterior iluminación ultravioleta, o la adición de amotosalen, con posterior aplicación de luz ultravioleta. Bueno, la conservación del plasma fresco congelado va a ser, como dice bien su nombre, mediante congelación en el menor tiempo posible tras la donación, idealmente las primeras 6 horas, de una forma rápida, que debe ser enfriado en menos de 1 hora y a una temperatura menor a los menos 30 grados centígrados. El periodo por el cual se puede conservar, si es que este plasma va a estar a menos 25 grados centígrados, puede conservarse durante 36 meses, y si está entre los menos 18 y los menos 25 grados centígrados, puede almacenarse hasta durante 3 meses. El descongelamiento del plasma debe ser, debe ser gradual a una temperatura que no supere los 37 grados centígrados. No debe ser usado, debe ser usado tan pronto sea posible tras su descongelamiento, y no debe volver a ser recongelado. Bueno, ahí hay una anotación. Si es que es descongelado a 37 grados centígrados y almacenado a una temperatura de entre 2 a 6 grados centígrados, puede ser viable durante 5 días, y puede ser vuelto a dar al paciente, a excepción de si este plasma va a formar parte del tratamiento de déficit de factor 5 y factor 8 de coagulación, debido a que estos factores son termolábiles. Bueno, la dosis que generalmente se da es 1 mililitro de plasma por kilo de peso.
para incrementar los factores de coagulación y los niveles de inhibidores de proteasas o el tiempo de protrombina. Bueno, cada mililitro de plasma por kilo va a aumentar una unidad por decilitro o un 1% de factores de coagulación, niveles de inhibidores de proteasas o de tiempo de protrombina, cuando no hay una situación de alto consumo de factores o inhibidores de coagulación, o un aumento de 0.5 a una unidad por decilitro o 0,5 a 1% en el caso de alto consumo. Ahí tenemos un ejemplo en el caso de un paciente de 75 kilogramos con un tiempo de protrombina del 40%, teniendo como objetivo para nosotros, por ejemplo, incrementarlo a un 60%, por lo cual el incremento diferencial será del 20%, por lo cual la dosis de plasma a transfundir sería 75 por 20, dando un resultado de 1500 mililitros, correspondiendo a 6 unidades de 250 mililitros de plasma fresco congelado. Para que la transfusión sea efectiva, se recomienda que la dosis sea de al menos 15 mililitros por kilo, y en adultos que la dosis supere los 600 mililitros, que sea a un ritmo de infusión de 30 a 50 mililitros por minuto, teniendo en cuenta los riesgos de hipervolemia en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca, en pacientes infantes y ancianos, en pacientes con hipotermia, porque le podemos bajar la temperatura, y en intoxicación por citrato, porque podemos aumentar los niveles de citrato en el organismo. Y también hacía una acotación el documento, en el caso de una púrpura trombótica trombocitopénica, requieren dosis superiores a 40-60 mililitros por kilo para lograr que el recambio de plasma sea del 100 al 150%. Bueno, la administración, esta transfusión debe realizarse mediante una vía intravenosa periférica, usando un equipo de transfusión que disponga de un filtro con un diámetro de poro de entre 170 a 230 micrómetros, y también, sobre todo, respetando la identidad del grupo ABO del paciente como del donante. Y el caso sea de una emergencia, hay que tener como médicos en cuenta que el tiempo necesario para descongelar una unidad es de 30 minutos aproximadamente, por lo cual no lo vamos a obtener de forma inmediata, y también hay que tener en cuenta el tiempo de transporte, que puede aumentar aún más el tiempo de espera para obtener el plasma fresco congelado. Y a la derecha podemos observar una tabla donde podemos observar el grupo ABO del paciente y el plasma de elección al cual le debemos de dar. Como podemos observar, la primera elección es el mismo grupo sanguíneo del paciente, y ya en la segunda, tercera y cuarta elección va variando de acuerdo a la compatibilidad del paciente y de si es que la expresión de anticuerpos del paciente es en mayor o en menor medida. Si es que es en menor medida, podemos brindarle otro grupo sanguíneo, pero si es que no, entonces es mejor buscar otra opción. Bueno, entre las indicaciones y recomendaciones, en lo que son las recomendaciones, el plasma fresco congelado se transfunde habitualmente con el objetivo de dos cosas: corregir resultados de pruebas de coagulación anormales, y en segundo lugar, prevenir o frenar el sangrado. Entre las recomendaciones, primero se pide confirmar el déficit mediante pruebas de laboratorio, sea TTPA, tiempo de protrombina, INR y determinación de fibrinógeno, teniendo que los niveles de factores de coagulación sean mayor o igual a 30% y concentraciones de fibrinógeno mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. También hay que tener en cuenta que no hay que basarse solo en lo laboratorial, sino también en el diagnóstico, el cuadro clínico, el riesgo del paciente y las consecuencias de la hemorragia que tiene para este. También que la petición de transfusión debe de incluir el diagnóstico, la dosis estimada, la función objetivo, en función del objetivo a conseguir y el intervalo transfusional. Y también controlar la eficacia post-transfusional. En las situaciones con beneficio escaso que hay que tener en cuenta es que no es muy recomendada la transfusión profiláctica para evitar estados de
hemorragia, para prevenir estados de hemorragia, y tampoco es también es poco recomendable en el caso de elevaciones leves o moderadas del INR, debido a que estas alteraciones no están asociadas a riesgo de sangrado. También hay que tener en cuenta que si no se ajusta el intervalo transfusional, el efecto del plasma fresco congelado va a ser transitorio debido a la corta vida media de algunos factores de coagulación. Ahí podemos, por ejemplo, el factor 7 de 5 a 6 horas y el factor 5 de 12 a 15 horas. Bueno, en las indicaciones tenemos la coagulopatía dilucional en el caso de hemorragias graves y agudas. En estos casos, la pérdida continua de sangre con la posterior reposición con concentrados de Matías va a producir dilución de los factores de coagulación y va a aumentar lo que es la pérdida de sangre y la predisposición a que las heridas no se cierren. Bueno, esta transfusión de plasma va a estar indicada en los siguientes casos. En caso de hemorragia aguda de más de 100 mililitros por minuto, o que la demanda de transfusión de más de 2 concentrados de Matías cada 15 minutos, tras la transfusión de al menos de 4 a 6 concentrados de Matías. La evidencia de sangrado microvascular difuso, un tiempo de protrombina menor a 50%, un tiempo o un TTPA mayor a 45 segundos, y un fibrinógeno menor a 100 miligramos por decilitro. El objetivo de la terapia debe ser el cese de sangrado microvascular difuso o la prevención de al lograr un tiempo de protrombina mayor a 50%, un fibrinógeno mayor a 100 miligramos por decilitro y el acortamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada a niveles menores a 45 segundos. Dentro de las recomendaciones, se recomienda transfundir plasma rápidamente a dosis de 15 a 20 mililitros por kilo en pacientes con hemorragia aguda intensa y sangrado microvascular difuso. Se recomienda transfundir plasma a pacientes traumatizados que requieren transfusiones masivas. No se recomienda ni a favor ni en contra de la transfusión de plasma en un ratio de 1 a 3 en pacientes traumatizados. No se puede recomendar ni a favor ni en contra la transfusión de plasma en pacientes sometidos a cirugía en ausencia de transfusión masiva, y no se recomienda transfundir plasma de forma profiláctica en el postoperatorio a pacientes que han sido sometidos a bypass cardiopulmonar si el tiempo de protrombina es mayor a 50% y el fibrinógeno mayor a 100 miligramos por decilitro, en ausencia de sangrado microvascular difuso. Otra indicación es en el caso de las hepatopatías, debido principalmente a que durante estas hepatopatías va a existir reducción de los factores de coagulación que supuestamente deberían aumentar la tendencia del sangrado, pero esto es parcialmente compensado con el descenso de los inhibidores de la coagulación. Y en este tipo de pacientes, a la hora de transfundir el plasma, existe el riesgo de hipervolemia debido a que estos pacientes presentan además un hiperaldosteronismo debido a disminución del aclaramiento de la aldosterona. Bueno, en lo que son las recomendaciones, sería transfundir plasma a pacientes con un tiempo de protrombina menor al 50% y hemorragia grave a dosis de 20 mililitros por kilo de peso, con el objetivo de parar la hemorragia e incrementar el tiempo de protrombina a niveles mayores e iguales al 50%. También no es recomendado transfundir plasma en el perioperatorio de forma profiláctica en pacientes que van a ser sometidos a trasplante hepático si el tiempo de protrombina es mayor o igual al 50%. No es recomendado la transfusión profiláctica en pacientes con insuficiencia hepática aguda y sin sangrado, con el objetivo de mejorar el pronóstico, y tampoco se recomienda la transfusión profiláctica de plasma en pacientes con hepatopatía y coagulopatía en el contexto de una biopsia hepática, después de una paracentesis, una toracocentesis o la inserción de una vía central. Otra indicación es en el caso de la coagulación intravascular diseminada, en especial en los pacientes con CID y hemorragia grave, debido a que en esos casos va a existir deterioro intenso de la coagulación, por lo cual deben recibir plasma en altas dosis y de forma repetida hasta alcanzar niveles de tiempo de protrombina de alrededor del 50%. Dentro de las recomendaciones es transfundir
transfundir plasma a dosis de 20 mililitros por kilo en pacientes con CID y coagulopatía con un tiempo de protrombina menor a 50% y o fibrinógeno menor a 100 miligramos por decilitro y en hemorragia grave. No se recomienda transfundir plasma a pacientes con CID y coagulopatía con un tiempo de protrombina menor a 50% y o fibrinógeno menor a 100 miligramos por decilitro, que no vayan a ser sometidos a cirugía y que no presenten riesgo de sangrado. Y no se recomienda transfundir plasma en pacientes con pancreatitis aguda sin CID y sin coagulopatía. Otra indicación es en la púrpura trombótica trombocitopénica y en el síndrome hemolítico urémico. En estos casos se va a realizar con el objetivo de recambiar el plasma, donde los anticuerpos van a ser retirados y el déficit de proteasas, en este caso, que va a ascendir el factor de von Willebrand, va a ser corregido. Dentro de las recomendaciones, se recomienda el recambio plasmático como tratamiento de primera línea en los pacientes con PTT y también se recomienda realizar recambios plasmáticos diarios a los pacientes con TTP aguda o SHU a dosis de 40 a 60 mililitros por kilo hasta que el recuento de plaquetas sea mayor a 100.000 microlitros, mayor a 100.000 por cada microlitro. Este recambio plasmático debe ser realizado 2 veces al día si es que existe un ritmo de respuesta lento. También dentro de las indicaciones están las deficiencias hereditarias del factor 5. Estas transfusiones de plasma que se van a realizar de 15 a 20 mililitros por kilo, se va a realizar manteniendo unos niveles efectivos, para mantener unos niveles efectivos del factor 5 de al menos el 15 al 20% antes de una cirugía en la realización del procedimiento invasivo y en casos de hemorragia grave. También esa transfusión debe ser cada 12 horas debido a que el tiempo de vida media del factor 5 es de 12 a 15 horas y en los casos de hemorragia grave aguda y el riesgo de sobrecarga de volumen, el tratamiento con factor 7 activado solo o combinado con el plasma puede estar indicado. En las recomendaciones se va a recomendar la transfusión de plasma a dosis de 15 a 20 mililitros por kilo de peso en pacientes con deficiencia grave hereditaria de factor 5, más o menos con actividad menor al 5%, antes de una cirugía o de la realización de un procedimiento invasivo, y en los casos de hemorragia grave para mantener niveles de al menos 15 al 20%. Se sugiere también el recambio plasmático de 40 mililitros por kilo de peso en pacientes con deficiencia grave hereditaria del factor 5, antes de una cirugía o de la realización de un procedimiento invasivo, si los valores efectivos del factor 5 no pueden ser alcanzados con una transfusión de plasma. Dentro de las contraindicaciones, va a estar contraindicados en pacientes que no puedan tolerar el plasma, como se dijo antes, en pacientes que tengan predisposición a la hipervolemia, y también en pacientes con un déficit confirmado de inmunoglobulina A, debido a que estos pueden presentar anticuerpos anti-inmunoglobulina A que pueden causar reacciones anafilácticas. Y entre las recomendaciones, entre las contraindicaciones, no se recomienda la transfusión de plasma con el objetivo de tratar hipovolemia, de proporcionar nutrición parenteral como sustituto de inmunoglobulinas o como tratamiento de deficiencias de factores de coagulación, debido a que hay mejores opciones, mucho más baratas y con menos contraindicaciones. También no se recomienda la transfusión de plasma en trastornos de coagulación en los que el plasma no es el tratamiento de elección, como por ejemplo en las trombocitopenias, en las alteraciones cualitativas de las plaquetas o en la hiperfibrinólisis. En el caso que se pueden recomendar, va a ser en los casos de episodios hemorrágicos inducidos por fármacos antagonistas de vitamina K, en la intervención de urgencia y en procedimientos invasivos que no se disponga de concentrado de complejo protrombínico o esté contraindicado. Bueno, por último, el crío precipitado va a ser un producto que va a ser obtenido tras la descongelación de una unidad de plasma, que se va a realizar un centrifugado a 4 grados centígrados para sedimentar el precipitado,
donde el plasma sobrenadante se elimina dejando 30 a 40 mililitros de precipitado. En la conservación, este precipitado es vuelto a congelar de nuevo pudiendo almacenarse hasta por un tiempo de 36 meses. Y se realiza debido a que los productos obtenidos dentro de este generalmente son para el tratamiento de justamente sus deficiencias, como puede ser fibrinógeno, factor 13, factor 8, factor von Willebrand o fibronectina. Dentro de las indicaciones y recomendaciones, bueno, la indicación más frecuente para el crioprecipitado son las hipofibrinogenias en transfusiones masivas o coagulación intravascular diseminada, y de forma menos frecuente en las disfibrinogenias congénitas o adquiridas. Bueno, y dentro de la dosis y administración va a ser, en el caso de la hipofibrinogenemia, de 1 unidad cada 5 o 10 kilos de peso del paciente, repitiéndose hasta lograr un fibrinógeno mayor a 100 miligramos por decilitro, debiendo descongelarse a una temperatura controlada de 37 grados centígrados y transfundirse de forma inmediata. Puede almacenarse después de la descongelación a una temperatura de 22 grados centígrados, aunque debe evitarse y no superar las 6 horas debido a lo anteriormente dicho, porque se pierden los factores de coagulación que son termolábiles y que pueden destruirse debido al aumento de temperatura. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la transfusión masiva. Ahí un ratito, hacemos un paréntesis hasta ahí. Entonces, hasta aquí lo que podemos concluir en cuanto a las indicaciones de la transfusión. Paquete globular, siempre tener en cuenta, pues no vayan a estar transfundiendo anemias ferropénicas, pues, ¿no? Entonces, es importante siempre antes de transfundir saber por qué o cuál es el motivo por el cual el paciente pues está haciendo anemia, pues, ¿no? No es transfundir por transfundir, simplemente. ¿Ya? Entonces, es importante saber siempre tener, en el caso del paquete globular, y si vas a transfundir por una anemia, saber cuál es el motivo por el cual el paciente está anemizando. Igualmente, cuando un paciente, por ejemplo, va a entrar a sala de operaciones y es una cirugía electiva y tiene una hemoglobina baja, pues habrá que estudiar primero el por qué tiene la hemoglobina baja, salvo que la cirugía sea urgente, ¿no? Se transfundirá dependiendo del nivel de hemoglobina y dependiendo, como le digo, de los estudios correspondientes. Pero idealmente, si la cirugía es selectiva, eso quiere decir que se puede retrasar y eso quiere decir que te va a dar tiempo para buscar la causa de la anemia e incluso poder corregirla a veces hasta sin transfusión. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, dentro de algunos de los parámetros para transfusión, el nivel que siempre se cuenta es el nivel de 7 gramos por decilitro. Básicamente en los pacientes que no tienen comorbilidades, ¿no? En los pacientes con comorbilidades, sobre todo pulmonares, tenemos que el nivel ideal para poder tenerlos o para indicar una transfusión es que tengan hemoglobina de 8 para abajo, y cuando tienen comorbilidades, en este caso cardiovasculares o coronariopatías, de 9 para arriba. Pero esto es para indicación para una cirugía, por ejemplo, de emergencia. Entonces, si el paciente no tiene comorbilidades y tiene menos de 7 de hemoglobina, puedes transfundirle si la cirugía va a ser de emergencia. Si es con alguna patología pulmonar, 8 de hemoglobina para abajo, le transfunde. Y si es una patología coronaria, menos de 9 le transfunde. Para cirugías de emergencia, ¿ya? Para cirugías selectivas tienes que averiguar el por qué el paciente te está haciendo anemia. Ojo que las anemias ferropénicas se transfunden a veces, sí, cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Pues ha habido anemias ferropénicas que llegan con hemoglobina de 5 o de 4, ¿no? Y el paciente pues está inestable hemodinámicamente y pues tienes que transfundirle para poder mejorar esa parte, darle volumen, y después de eso pues das el tratamiento con el hierro si es que es una anemia ferropénica, ¿no? Un paquete globular pues en promedio tiene entre 200 a 240 mililitros, ¿no? La velocidad de infusión no debe superar las 4 horas y no debe ser menos de 3, tampoco. Entonces, entre 3 a 4 horas, ¿no? No vaya a ser que lo que ha sucedido, ¿no? Sucede a veces, paquetes globulares que a veces van pasando toda la noche, ¿no? Y ya al día siguiente le sigues encontrando el paquete globular pasando, eso ya no sirve para nada el paquete globular, ¿no? Entonces,
indicaciones específicas. En un paciente con anemia hemolítica autoinmune, pues el paquete globular solo está indicado si el paciente presenta anemia sintomática. ¿Por qué? Porque uno, que va a ser difícil encontrar un paquete globular compatible, y dos, que puedes exacerbar la hemólisis en este paciente. Entonces, solo indicado en un paciente con anemia hemolítica autoinmunitaria que tenga inestabilidad hemodinámica. En el caso de plaquetas, las plaquetas, dos medios por los cuales se obtienen, mediante aféresis y mediante el fraccionamiento. La ventaja de obtener una plaqueta por aféresis es que una plaqueta por aféresis equivale a 5 convencionales, ¿no? 1, se obtiene de un solo donante. 2, la posibilidad de una infección transmitida por transfusión es 5 veces menor, o es la quinta parte, mejor dicho, porque es de un solo donante. Y la posibilidad de reacciones transfusionales también se reduce al ser plaquetas que son leucorreducidas. Y el volumen de infusión obviamente también es mucho menor. El rendimiento de una aféresis de plaquetas más o menos se eleva en sangre periférica entre 50.000 a 60.000 plaquetas, lo que una convencional lo hace más o menos entre 5.000 a 10.000 en algunas literaturas lo refiere, ¿ya? Indicaciones para transfusión de plaquetas. Básicamente en trombocitopenias crónicas se indica cuando el paciente presenta recuento de plaquetas menos de 20.000. Trombocitopenias crónicas como cuáles, como anemia plástica, como mielodisplasia, como PTI, ¿no? Pero el PTI solo se indica si es menos de 20.000 y tiene el paciente sangrado activo. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene sangrado activo en el PTI, y hay PTIs que a veces están con 5.000, 10.000 plaquetas y no sangran, tú puedes exacerbar el cuadro si le transfundes, ¿no? Entonces, en un paciente con PTI que tiene menos de 10.000 plaquetas y no está sangrando, simplemente lo observas. Pero si está sangrando, pues tienes que transfundirlo, ¿no? En el PTI, usualmente no importa el número de plaquetas si el paciente presenta sangrado activo, pero hay que tener que valorar si el paciente está presentando una reactivación, una exacerbación de su púrpura trombocitopénica inmune. E idealmente deberías transfundirle aféresis de plaquetas, ¿ya? Otra indicación, básicamente, en pacientes cirróticos sí es cierto, pero solo si tienen sangrado o si van a ser sometidos a un procedimiento invasivo, quirúrgico o invasivo mayor, ¿no? O en este caso, ¿no? Las plaquetas no se transfunden de acuerdo al número, igual que tampoco los otros hemocomponentes como el plasma fresco o el crío precipitado. Es muy importante que vaya de la mano si el paciente tiene o no clínica de sangrado, ¿no? Para cirugía ocular, alguna literatura recomienda 80.000, otra literatura recomienda 100.000, sistema nervioso central y cirugía ocular, mantener las plaquetas por ese nivel para que el paciente pueda ser operado, y de 50.000 para arriba para algunas otras cirugías, por ejemplo, una próstata, una vesícula, un apéndice. El valor Dintel sobre el cual se debería mantener las plaquetas en un paciente que va a ser operado por esos motivos, ¿ya? En cuanto al plasma fresco congelado, tener en cuenta los usos inadecuados del plasma fresco congelado, pues, ¿no? A veces se usa como fuente de proteínas, que es un uso inadecuado. A veces se utiliza como expansor de volumen, que es un uso inadecuado. A veces se utiliza como para aumentar la presión oncótica, que es un uso inadecuado. O se utiliza en pacientes cirróticos porque presentan alteración de los perfiles de coagulación, que es un uso inadecuado si el paciente no presenta sangrado, ¿no? Entonces, no es cuestión de solo ver los valores, ¿no? Sino de saber si el paciente amerita que sea transfundido o no, ¿ya? Entonces, las indicaciones sí han estado bastante descritas y están bien claras, como su compañero las ha mencionado. En PTT, que se puede utilizar en horario, en púrpura trombocitopénica trombótica, puede utilizarse en horario o puede utilizarse como parte de la terapia de recambio plasmático terapéutico. Igual en síndrome hemolítico urémico, en pacientes que presentan sobreanticoagulación por cumarínicos, si es que no se cuenta con complejo protrombínico como de primera mano. En deficiencias de factores, cuando no se cuentan con los factores, sobre todo en este caso con los factores CA recombinantes o los hemoderivados, ¿no? Como hemofilia B o como deficiencia del factor 7, que se puede dar, pero si es que no se cuenta con el factor. Si se cuenta con el factor, obviamente no tienes por qué utilizarlo, ¿no? Y básicamente esas son sus indicaciones en cuanto al plasma fresco congelado, ¿no? Y tener en cuenta la sobrecarga de volumen. En cuanto al crío precipitado, igualmente, ¿no? Transfundir solo si es necesario en los casos de hipofibrinogenemia, en los casos de enfermedad de von Willebrand en que no se tenga el factor sintético o el factor como hemodiderivado, en la hemofilia B también, si no se tiene el factor como hemodiderivado, y en la deficiencia del factor 13, que también es otra indicación de crío precipitado.
actualmente las únicas indicaciones que se tiene es deficiencia del factor 13 y en hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia, porque en el resto ya tenemos factores sintéticos, ¿no? El crioprecipitado igualmente se tiene que tener en cuenta la velocidad de infusión, que realmente es rápido, en 20 o 30 minutos ya tiene que pasar un crioprecipitado, y tener en cuenta que el crioprecipitado es uno de los elementos que puede producir en mayor medida el famoso TRALI o reacción aguda inflamatoria pulmonar, ¿no? O injuria pulmonar asociada a transfusión también, ¿no? Que ya lo vamos a tocar ahorita de acá dentro de las reacciones posttransfusionales, ¿no? Otra cosa que las pruebas de compatibilidad son bastante importantes, ¿no? Recuerden que en su cabeza, bueno, siempre van a ustedes a intentar memorizar qué grupo le puedo transfundir a cada uno, ¿no? Acordarse que el grupo O es el famoso donante universal y el grupo AB es el famoso receptor universal, pero si a veces quieren, bueno, o tienen cierta confusión, acuérdense que yo formo anticuerpos naturales contra lo que no tengo. Entonces, un paciente que es del grupo A va a formar anticuerpos anti-B, y esos anticuerpos anti-B son inmunoglobulinas tipo IgM, ¿ya? Por eso es que mayormente no trasplazan la placenta. Lo que sí sucede con lo del sistema RH, sobre todo el antígeno D. El antígeno D se forma cuando el paciente ha entrado en contacto, en este caso, con el antígeno, careciendo él de ese antígeno. Entonces, va a formar anticuerpos anti-D, esos anticuerpos anti-D son tipo inmunoglobulina G y sobrepasan la placenta y puede provocar todo lo que su compañero estaba mencionando en cuanto a la eritrobastosis fetal, ¿no? O la anemia hemolítica del recién nacido, ¿ya? Pero en el caso de las incompatibilidades ABO, ¿no? La posibilidad de hemólisis es mucho menor porque el anticuerpo es tipo IgM, es un pentámero y por lo cual el paso por la placenta es un poco más difícil. Pero son anticuerpos naturales que se forman. El paciente nace con esos anticuerpos tipo IgM, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, como les decía, en el cuadro de transfusiones o de compatibilidades, yo puedo recibir usualmente sangre contra la que no tengo anticuerpos. Entonces, si yo soy A, y tengo anticuerpos anti-B, obviamente tengo que recibir los que no tengan en su superficie ni A ni B. ¿Cuáles son? Los que no tengan en su superficie el antígeno B. Entonces, ¿cuáles son? El grupo B, obviamente un A no puede recibir un B, pero un A puede recibir de un A, y un A puede recibir de un O, porque el O no tiene antígenos en su superficie. Igualmente con el B tiene anticuerpos, ¿no? contra el A, por lo cual no puede recibir del A, pero sí puede recibir del O y del B, ¿no? Y lo mismo sucede con el AB. El AB no tiene anticuerpos ni anti-A ni anti-B, por lo cual puede recibir del A, del B, del O y del AB, ¿no? Y con el O forma anticuerpos anti-A y anti-B, solo puede recibir del O, obviamente, ¿ya? Ese es en cuanto a paquetes globulares. En cuanto a plasma, sucede lo inverso, ¿no? En plasma, yo lo que voy a pasar usualmente son anticuerpos dentro del plasma que está ahí. Entonces, yo a un paciente que es del grupo A, ¿no? Le tengo que pasar de su mismo grupo, ¿no? ¿O cuál también le puedo pasar? Si el paciente es del grupo AB, ¿le puedo pasar plasma AB en un paciente del grupo A? Sí le puedo pasar. ¿Por qué? Porque el AB no tiene ni anticuerpos, ni anti-A, ni anti-B. Entonces, al yo pasarle ese, no va a haber ningún problema. Pero si yo le paso O, porque digo yo, pero el O es el universal para sangre, para paquete globular, pero para plasma no. ¿Por qué? Porque para plasma va a tener el O anticuerpos anti-A y anti-B. Y si yo le paso plasma O a un paciente A, va a hemolizar, ¿ya? Esas cositas siempre interesantes y siempre importantes en su cuadro de transfusiones, que ese es el cuadro de compatibilidades, que puedes encontrar tú a veces como un cuadro de doble entrada. Receptor, ¿no? Donante, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Otra cosa, que un paciente con fenotipo Bombay solo puede recibir sangre del fenotipo Bombay, ¿ya? Un paciente RH, ¿no? En este caso, un paciente Bombay puede simular un paciente O, ¿no? Entonces, pero simula un paciente O, pero no es O. Si tú le pasas a ese fenotipo Bombay un O, ese paciente va a hemolizar, porque ese paciente Bombay o fenotipo Bombay no tiene sustancia H, ¿ya? Segunda cosa, que en cuanto a el sistema RH, ¿no? Sobre todo con el antígeno D, existen ciertas peculiaridades, ¿no? A veces hay pacientes que en un inicio eran pacientes que eran RH negativos y después son RH positivos. Dices, ¿pero qué pasó? ¿Migró de grupo? No, lo que sucede es que hay un fenómeno que justamente lo que su compañero vi que en una de las slides mostró, que son los famosos antígenos D incompletos
o D parciales, ¿no? Entonces, estos pacientes con antígenos D incompletos o con antígenos D parciales pueden presentar reactividad como un RH negativo. Entonces, este paciente, digamos, el anticuerpo que se utiliza para la detección de este antígeno a veces no lo logra hacer, no detecta ese antígeno D porque es un antígeno D incompleto, o la cantidad de antígenos D es poca, por lo cual es un D parcial, y es catalogado como uno negativo, un RH negativo, perdón. Entonces, no siéndolo, es un RH positivo. Entonces, en este paciente que tengan ustedes esas coyunturas de que hace años le sacaron y era RH negativo y ahorita le sacan ese RH positivo, no es que migró de grupo, es que puede ser uno de estos fenómenos que sea un D parcial o un D incompleto. ¿Listo? Correcto, entonces. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a esta parte. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí para continuar con la exposición? ¿No? Doctor, disculpe, usted mencionó que en el caso de las plaquetas habían ciertas ventajas, por ejemplo, que son de un solo donante, que también las infecciones ocurren en menor cantidad y Así que las reacciones transfusionales también disminuyen. Pero usted mencionó algo más. ¿Qué fue lo que mencionó lo último? Porque dijo, me parece, 5 ventajas. Claro, mira, uno, que como te decía, viene de un solo donante, por lo cual la posibilidad de infecciones es menor, como ya lo dijiste. Dos, la posibilidad de reacción transfusional es mucho menos. ¿Por qué? Porque vienen leucorreducidas, ¿no? Las plaquetas ya de por sí. El rendimiento es mayor, ¿no? Que tienes tú con esas plaquetas, es 5 veces mayor, ¿no? En este caso, el volumen que tú pasas también es menor. Una féresis de plaquetas más o menos son entre 200 mililitros en promedio, 250. En cambio, cada concentrado de plaquetas tiene 70 mililitros en promedio, quizás a veces un poco más. Si tú multiplicas 70 por 5 es casi 350, entonces el volumen a pasar es un poco menos, ¿no? Y lo tercero, que definitivamente también, bueno, la otra parte o la otra ventaja que podrías tener también es que, bueno, no la mencioné, es que el donante de plaquetas lo puede hacer hasta 2 veces por mes, ¿no? El donante de plaquetas. Puede donar dos veces al mes, lo que no sucede con la sangre o con las plaquetas convencionales, ¿no? Porque un paciente que tiene plaquetas convencionales es porque ha venido del fraccionamiento de un paquete globular, de una sangre entera. Y la sangre entera solo se puede donar 4 veces al año para el hombre y 3 veces al año para la mujer. Entonces, la posibilidad de dar este tipo de plaquetas es mucho mejor, ¿no? Entonces, esas son básicamente las que describí yo cuando hablé de las ventajas de la transfusión de plaquetas. No sé si alguna de ellas es la que no se había captado. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. Listo, ok, correcto. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? ¿Preguntas? No. Listo, continuamos entonces con transfusión masiva. Siguiente diapositiva. Bueno, para definir la transfusión masiva, tenemos que la reposición de volemia en 24 horas, es decir, el 7% del peso ideal en adultos o el 9% del peso ideal en niños. También otra definición en que podemos encontrar es el reemplazo mayor al 50% de la volemia en 3 horas o una transfusión de más de 4 volúmenes de sangre desplasmatizada en 1 hora. Para poder hablar de la transfusión masiva, debemos considerar lo que son los sangrados masivos. Entre ellos son las pérdidas sanguíneas mayores o iguales de 150 mililitros por minuto o mayores de 1.5 mililitros por kilo minuto por más de 20 minutos. Siguiente. En la transfusión masiva y en los pacientes politraumatizados en los que se esperan cambios continuos y muy rápidos, no solo en las cifras de plaquetas, sino también en los factores de coagulación, según lo que había leído es que recomendaba mantener una cifra de plaquetas mayor a 75. Siguiente. Pueden presentar una coagulopatía secundaria a la pérdida de sangre y a la dilución de los factores de coagulación. El descenso del fibrinógeno por debajo de 100 miligramos por decilitro y del tiempo de protondina a niveles inferiores de un 50% mencionaba que se asociaba a un sangrado microvascular difuso. Entre las causas que presentaba una
transfusión masiva eran el politraumatismo en un 30%, las hemorragias gastrointestinales en un 30%, las cirugías cardiovasculares en un 12%, las enfermedades neoplásicas en un 9%, las urgencias obstétricas en 1% y menor a 1% las cirugías selectivas. Siguiente. ¿Qué pacientes requieren una transfusión masiva? Aún puede resultar difícil predecir quién requiere una transfusión, pero existen diferentes puntuaciones que miden la probabilidad de que un paciente requiera una transfusión masiva. Para efectos prácticos se recomienda la escala de Assessment of Blood Consumption, conocido como el ABC, que lo que tiene esta escala son 4 componentes. Como pueden observar, es la presión arterial sistólica menor a 90, frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, que tenga un mecanismo penetrante y un FAS positivo para líquido libre, ya sea en pericardio, en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante superior izquierdo o en pubis. Y esa capacidad predictiva nos da 2 puntos a un 38%, 3 puntos 45% y cuando ya son los 4 puntos a un 100%. Para ello tiene que hacerse un uso de hemoderivados, pero lo principal aquí es detener la hemorragia, ya sea en una hemostasia quirúrgica o en una vascular intervencionista. La hipotensión permisiva es de 60 milímetros de mercurio, excepto en pacientes que tengan un traumatismo cráneoencefálico. Lo que tiene que restringirse son los coloides y cristaloides, y lo que se debe dar prioridad al control basal es de la hipotermia, acidosis y la hipocalcemia, recordando que en lo que los pacientes mayormente cuentan con una triada de la muerte, siendo la hipoperfusión o la acidosis, la hipotermia y la coagulopatías agudas. En otro PDF había encontrado que hablaban sobre una pentada agregando la hipoxia y la hiperglucemia. Siguiente. Otros criterios anatómicos de activación son un trauma penetrante con compromiso vascular, un trauma cerrado con lesión de víscera, una amputación traumática o una rotura de aneurisma abdominal, una intervención programada de aneurisma torácico abdominal, una hemorragia obstétrica complicada, una cirugía cardíaca complicada o un trasplante hepático con alto riesgo de sangrado. En los criterios hemodinámicos, la pérdida de un volumen en 24 horas, el reemplazo del 50% del volumen en 3 horas, la hemorragia de 150 mililitros por minuto, la pérdida de 1.5 mililitros de sangre por kilo de peso en 20 minutos, la transfusión de 4 o más concentrado de hemátides en 1 hora, o un trauma grave ensanguinado inestable que no remonta con la reposición de volumen. Para todo esto mencionaba que se debe activar el protocolo de la transfusión masiva cuando se cumpla 2 o más de la puntuación anterior que había mencionado del ABC, de la inestabilidad hemodinámica persistente con un sangrado activo que requiera cirugía o una transfusión ya sea en el cuarto de reanimación. Siguiente. Lo que había un pequeño video que ya lo pueden observar después del seminario. Durante el monitoreo, durante la transfusión, lo que se debe verificar son cada 30 minutos la temperatura, que ésta sea mayor a 35 grados centígrados, un pH que sea mayor a 7.2, un lactato menor a 4 milimol, un calcio mayor a 1.1, las plaquetas mayor a 50.000, excepto en sangrado intracraneal que deben ser mayor a 100.000, un fibrinógeno mayor a 1 gramo por litro y un INR menor a 1.5. Siguiente. Lo que me he encontrado son 2 protocolos de transfusión masiva. En el ejemplo que tenemos en pantalla es que usan al inicio un paquete inicial de sangre O negativo positivo no cruzada junto con plasma AB y plaquetas de donante único, mientras se envía la muestra al banco de sangre para el estudio de la compatibilidad sanguínea. Luego se da de 4 a 6 unidades de plasma descongelado y se comunica únicamente el inicio y el final de la activación del protocolo de la transfusión masiva. Posteriormente, los paquetes de hemoderivados consisten en 6 concentrado de hemátides, 4 plasma fresco congelado y un pool de plaquetas y 2 gramos de fibrinógeno. Siguiente. En otro había encontrado que el paquete inicial, identifica la hemorragia masiva y comienzas con un paquete inicial de sangre O negativo no cruzada junto con plasma AB y plaquetas de donante único. Se envía la muestra al banco de sangre para estudio de la compatibilidad sanguínea. En la primera nevera se encuentran 4 unidades de concentrado de hemátides, 2 sin cruzar y 2 cruzándose, más 4 unidades de plasma fresco descongelándose, más 2 pool de plaquetas, más 4 gramos de fibrinógeno. Una vez que sale del banco de sangre, la primera nevera se preparan las siguientes, que son de 10 concentrado de hemátides, 10
plasma fresco concentrado, 2 pool de plaquetas y así sucesivamente hasta que se desactive la alarma, la alerta de la hemorragia masiva en el paciente. Siguiente. Siguiente. Bueno, para hablar sobre la compatibilidad transfusional, tenemos que tener en cuenta, como ya lo había dicho el doctor, sobre todo la presencia de antígenos y anticuerpos de acuerdo al tipo de sangre, ¿no? Si bien es cierto, para cada uno de los tipos, bueno, se establecen los grupos sanguíneos en A, B, O, de acuerdo a los antígenos que se expresan en la superficie de los eritrocitos. Va a ser de tipo A si se expresa el antígeno A, va a ser de tipo B si se expresa el antígeno B, o va a ser O si es que no se expresa ninguno de los antígenos. Pero además de eso, se tiene que tener en cuenta el grupo RH, que también igualmente va a ser la presencia o no, va a determinar si es A positivo, B positivo, B negativo en cada uno de los grupos sanguíneos. Por ejemplo, este es un cuadro resumen donde se presentan los antígenos por grupo sanguíneo y además los anticuerpos. Esos anticuerpos van a estar presentes en el plasma. Por ejemplo, en el caso del tipo de sangre A, el antígeno va a ser el A y al ser A positivo va a ser el antígeno que va a expresar es RH. Y los anticuerpos sería anti-B. Y así va a pasar con cada uno de los grupos sanguíneos. Por ejemplo, en el AB positivo expresa todos los antígenos. Expresa el antígeno A, el B y el antígeno RH. Y en anticuerpos no tiene ningún anticuerpo porque ya expresa todos los antígenos, por eso se considera el receptor universal. Pero esto solo se aplica para lo que es transfusión de paquetes globulares. Algo interesante también pasa con el grupo O negativo. De igual forma no expresa ningún antígeno, pero presenta todos los anticuerpos. Es por eso que se considera el donador universal. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta también con el sistema ABO y el sistema RH, el tipo de inmunoglobulinas de los cuales se trata. En el caso del ABO son inmunoglobulinas de tipo IgM que no requieren exposición previa para expresarse, o sea, exposición al antígeno, y no atraviesan la barrera placentaria. Es porque estos son inmunoglobulinas mucho más grandes a diferencia de las del sistema RH, que son de tipo IgG y requieren exposición previa al antígeno para lograr su expresión. Y estas sí atraviesan la barrera placentaria, es por eso que se va a producir, ¿no?, en algunos casos, incompatibilidad RH. Ya, incompatibilidad RH, entonces va a producir lo que se llama la eritroblastosis fetal, como ya lo había mencionado mi compañero. Siguiente. Bueno, en cuanto a la compatibilidad transfusional, hay que tener en cuenta las pruebas cruzadas para realizar las transfusiones tanto de paquetes globulares como de plasma. Se habla de dos pruebas, la prueba mayor y la prueba menor. En el caso de la prueba mayor, el donador es el que va a dar los eritrocitos y el receptor el plasma. Y en el caso de la prueba menor, esto cambia. En este caso, el plasma es del donador y los eritrocitos es del receptor. Siguiente. Bueno, por ejemplo, en el caso de que un paciente sea donador A positivo y el receptor B negativo, bueno, se hacen las dos pruebas, la mayor y la menor, para ver si se puede donar paquete globular o plasma. En el caso de la prueba mayor, como ya lo he dicho, el donador es el que da los eritrocitos, entonces se colocan los antígenos. Entonces, si es A positivo, se da el antígeno, bueno, se expresa el antígeno A y el antígeno RH. Mientras tanto, en el receptor que va a dar el plasma, se expresan los anticuerpos, anti-A y anti-RH. Entonces, la prueba mayor va a ser positiva, por lo tanto, no se va a dar el paquete globular. Luego también en la prueba menor, esto cambia. Ahora, cambia y bueno, lo que se concluye es que, por ejemplo, si el donador es el que da el plasma, lo que va a dar es anti-B, porque es A positivo. Y en el caso del receptor, el antígeno va a ser el B, por lo tanto aglutinan y tampoco va a salir positiva la prueba, por lo tanto tampoco se puede donar plasma. Siguiente. Bueno, este es igual otro ejemplo, justamente aquí sí hablamos de ya dos grupos sanguíneos iguales. Vemos que ambas pruebas, tanto mayor como menor, salen negativas, no hay aglutinación, por lo tanto sí se puede realizar una donación tanto de paquete globular como de plasma. Siguiente. Y bueno, este es otro ejemplo, de igual forma. Siguiente. Ya. Y bueno, finalmente el último ejemplo con el O negativo. En el caso, igual, se hace la prueba mayor y la prueba menor. En el caso del O negativo, pues no expresa ningún antígeno. En el caso del receptor, que es A positivo, expresa anticuerpos anti-B. De igual forma, no se produce aglutinación, no va a reaccionar, por lo tanto, sí se puede realizar
la donación de paquete globular. Mientras tanto, en el plasma se intercambia esto y se aglutinan, porque hay presencia de todos los, anticuerpos y los antígenos A y RH. Entonces no se puede realizar la donación de plasma. Siguiente. Y bueno, esto también justamente al momento de realizar la transfusión de plasma y seleccionar de qué grupo sanguíneo se va a realizar la donación, pues hay grupos, se prefiere por lo general cuando se hace transfusión de plaquetas, que se transfunda el mismo grupo ABO para disminuir la refractariedad plaquetaria. Y lo que sí es que se debe tener en cuenta es el grupo RH, que sean del mismo grupo RH. Siguiente. Y bueno, para hablar sobre reacciones transfusionales, siguiente, cuando se realizan las transfusiones se presentan ciertas complicaciones que ahora, bueno, ya se consideran poco frecuentes, pero de todas maneras existe un porcentaje en donde todavía se presentan, ¿no? Estas reacciones transfusionales se definen como accidentes o incidentes asociados con el acto transfusional, cuya magnitud y aparición es de carácter variable. Repercute sobre el estado del paciente. En muchos casos se puede agravar el cuadro clínico, puede ser un cuadro leve, e incluso se pueden presentar complicaciones a largo plazo. Se clasifican en complicaciones o reacciones transfusionales agudas y retardadas. Agudas o inmediatas si son menor a 24 horas y tardías o retardadas si son mayor a 24 horas. De igual forma, a su vez, estas complicaciones se dividen de origen inmune y de origen no inmunológico. Siguiente. Bueno, por ejemplo, esto es un cuadro resumen sobre las principales reacciones transfusionales. Tenemos como primero la reacción hemolítica aguda. En estos pacientes, por ejemplo, los productos implicados van a ser los glóbulos rojos, plasma, que es mucho menos común, y rara vez las plaquetas, ¿no? Y generalmente se produce por un grupo sanguíneo incompatible, típicamente ABO incompatible, justamente por un error administrativo, como lo voy a explicar más adelante. Y bueno, los descubrimientos en laboratorio en estos pacientes, pues es hemoglobinemia, hemoglobinuria, hacen una prueba positiva directa, una CUNS positivo, hallazgos de coagulación intravascular diseminada, si el cuadro llega a ser muy grave, y entre los hallazgos clínicos, pues va a depender obviamente de la magnitud de expresión de esta reacción hemolítica aguda, ¿no? Puede ser un cuadro desde solamente fiebre, dolor y injuria renal hasta un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Luego tenemos las reacciones anafilácticas, que pueden ser leves y moderadas y severas. Ya hablamos, de reacciones alérgicas, ya hablamos de anafilaxia cuando es una reacción alérgica severa. Igual, los productos implicados, glóbulos rojos, plaquetas, productos de plasma, y así tenemos las siguientes patologías que les voy a explicar. Siguiente. Como estaba hablando justamente de la reacción transfusional hemolítica aguda, bueno, es una complicación transfusional que puede manifestarse de forma aguda o también de forma retardada. La causa de esta reacción transfusional hemolítica justamente es una incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO. Por lo general se debe a un error administrativo de procedimiento, ¿no? Hay una transfusión del producto incorrecto en el paciente. La fisiopatología, pues se ven involucrados, primero, lo que se va a producir es en la unión de antígeno-anticuerpo, se va a activar incluso el complemento, se van a liberar citoquinas proinflamatorias, llegando hasta producir una reacción sistémica, justamente que puede llegar a producir lo que es la coagulación intravascular diseminada, como ya manifestación más grave. También hay que tener en cuenta que se producen dos tipos de mecanismos de hemólisis inmune en estos pacientes, ¿no? Pues hablamos de una intravascular y una extravascular. Si es una intravascular, hablamos que se produce en un cuadro mucho más agudo, con complicaciones más severas, mientras un cuadro extravascular es mucho más autolimitado y se ve como una complicación crónica. Justamente cuando hablamos de intravasculares, porque se produce dentro del sistema circulatorio, tiene mucho que ver acá la activación del sistema de complemento, que va a crear poros y va a producir la lisis del eritrocito con la liberación de hemoglobina, ¿no? Y mientras que la hemólisis extravascular se va a producir en el sistema reticuloendotelial, donde se va a producir la fagocitosis, y justamente acá, bueno, es un cuadro mucho más autolimitado, a diferencia del anterior, como ya lo había dicho. Siguiente. Bueno, dentro del cuadro clínico, como ya lo había dicho, bueno, la triada que pueden presentar estos pacientes para sospechar de esto es fiebre, dolor lumbar o dolor encostado y orina rojo o marrón por la hemoglobinuria.
También presentan, bueno, escalofríos, hipotensión, insuficiencia renal o signos de coagulación intravascular diseminada. En el tratamiento lo que se debe hacer de forma inmediata es interrumpir la transfusión. Estos pacientes requieren soporte de fluidos, por lo tanto se debe dar cristaloides, y en caso lo requiera, pues trasladar a una unidad de cuidados intensivos. Y también, si se trata de justamente un error administrativo en el que se ha donado el producto, o se ha transfundido, perdón, el producto incorrecto, pues se debe comunicar al servicio de transfusión, enviar la muestra de sangre, unidad y el equipo de transfusión. También estos pacientes requieren mantener una diuresis mayor a 100 mililitros por hora, administrar furosemida y, bueno, si se presenta así, pues tratarlo con plasma, heparina y, bueno, si es que lo requiere, administración de plaquetas. Siguiente. Bueno, luego tenemos la reacción transfusional febril no hemolítica, que, bueno, lo refiere la guía clínica, que es el efecto adverso más frecuente asociado a transfusión. Dentro de las causas están la presencia de citoquinas en el producto transfundido, que van a ser liberados por los leucocitos o plaquetas durante el periodo de almacenamiento de esos productos. Y también se puede ver la presencia de anticuerpos antileucocitarios en el plasma del receptor. Lo que van a presentar estos pacientes generalmente solamente es un cuadro de fiebre más escalofríos, ¿no? Durante 30 a 60 minutos iniciada la transfusión. Estos pacientes no progresan a un cuadro más severo a diferencia del cuadro clínico anterior. No hay hipotensión ni shock, y para el tratamiento, pues lo que se hace es disminuir la velocidad de transfusión o incluso parar la transfusión. Si es que el cuadro se agrava, ¿no? Estos pacientes generalmente son tratados solamente con acetaminofén o, bueno, paracetamol para la fiebre, o incluso AINES. Siguiente. Ya. Luego tenemos la reacción alérgica transfusional, que ya lo había dicho, puede vivirse en leve, moderada y severa cuando hablamos de reacción anafiláctica. La causa de que se presente esto en esos pacientes es, por ejemplo, cuando una sustancia soluble en el plasma del producto sanguíneo reacciona con anticuerpos de inmunoglobulina E preexistentes en el receptor. Entonces, frente a esto se libera, pues, productos como histamina, pero también se cree que están involucrados otros mecanismos. En el cuadro clínico leve y moderado se presentan manifestaciones cutáneas tales como prurito, eritema o babones, y en las reacciones anafilácticas, pues los pacientes tienen un cuadro clínico mucho más grave, ¿no? Como disnea, dolor torácico, dolor abdominal, broncoespasmo, edema laríngeo y periorbital. En el tratamiento leve se recomienda solo disminuir la velocidad de transfusión más el uso de un antihistamínico como una clorfenamina, y en reacciones más severas o anafilácticas se interrumpe la administración y se trata justamente con adrenalina o corticoides y además hidratación. Siguiente. Luego tenemos la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión o el par, que justamente esta reacción es debido a la presencia de anticuerpos del donante que están presentes en el plasma del componente sanguíneo. Estos van a reaccionar con antígenos presentes en los leucocitos del receptor, causando edema alveolar intersticial, ¿no? Presentamos un cuadro clínico que aparece entre las 2 y 6 horas del inicio de la transfusión, con escalofríos, fiebre, cianosis, signos de insuficiencia respiratoria. En el caso de estos pacientes, por lo general, bueno, se debe interrumpir la transfusión e ingresan a UCI por un soporte cardiorrespiratorio, ¿no? Esos pacientes requieren intubación endotraqueal y soporte con oxígeno. Siguiente. Luego tenemos la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, que tiene un cuadro clínico similar al anterior, pero luego voy a mostrar un cuadro para diferenciarlos. Este sobre todo se debe a la sobrecarga de volumen. O por justamente la infusión demasiado rápido. Existen factores de riesgo en ciertos pacientes para presentar esta complicación, ya sea, por ejemplo, en niños o ancianos, pacientes que ya tienen patologías cardíacas o renales de fondo, ¿no? Y la sintomatología es propia de una insuficiencia cardíaca, es decir, va a presentar disnea, taquipnea, cefalea, taquicardia, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y tos no productiva. El tratamiento de igual forma es interrumpir la transfusión, centrar al paciente y, bueno, administración de diuréticos y oxígeno. Siguiente. Siguiente. Ya, bueno, ese es un cuadro comparativo más o menos sobre las dos patologías. Como ya había dicho, existen factores de riesgo para presentar, por ejemplo, en los pacientes con sobrecarga con lesión pulmonar aguda, pacientes ancianos, pacientes que ya tienen una patología de fondo. Mientras sobrecarga circulatoria, igual forma ancianos, recién nacidos, pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o embarazo.
Los tipos de componente que se ven implicados, como ya lo había dicho el doctor Lepard, para la lesión pulmonar, perdón, es el crioprecipitado, y para sobrecarga circulatoria se pueden estar comprometidos todos, ¿no? Pero sobre todo los de mayor volumen, ya sea paquete globular, ¿no? Cuanto al comienzo, está dentro de las 6 horas, pero la lesión pulmonar aguda se dice que comienza justamente las primeras 2 horas. El cuadro clínico es similar, lo diferencia tal vez en que uno presente fiebre y el otro no. Y, a ver, siguiente. Y por último, la contaminación bacteriana, justamente esto está producido por la presencia de gérmenes en el lugar de esa zona de venopunción de la piel del donante, o justamente también puede ser que el paquete que se va a transfundir puede estar contaminado, sin embargo, por ciertas estrategias ya esto está muy disminuido, entonces como que ya no es frecuente. El cuadro clínico, síntomas febriles o signos de gravedad, ¿no? Pacientes presentan fiebre, síntomas sistémicos, escalofríos, mialgias, náuseas, vómitos, justamente durante o inmediatamente después de la transfusión. Cuando se presenta este cuadro, pues se piensa en una contaminación bacteriana o una reacción hemolítica. Y en cuanto al tratamiento, es interrumpir la transfusión, iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, inicio del estudio microbiológico completo, y también se debe notificar de forma urgente al banco de sangre donde se han obtenido estos paquetes para ser transfundidos por posible contaminación bacteriana. Siguiente. Y bueno, ese es el cuadro resumen más o menos de cuál es el acercamiento inicial que se debe tener un paciente con reacción transfusional aguda. Más o menos es el resumen de todas las patologías que he hablado, así que siguiente. Y bueno, como conclusiones, ya finalizando, bueno, el grupo sanguíneo es la clasificación que se le da a la sangre según el tipo de antígeno que expresa en la superficie del eritrocito. En hemocomponente es un producto obtenido de la sangre total por medio de técnicas de centrifugación o sedimentación. Los hemoderivados es aquel cuyo principio activo se obtiene del plasma fresco congelado a través de un proceso de fraccionamiento y purificación adecuado. Se deben realizar exámenes de manera obligatoria para la detección de sífilis, VIH y virus de hepatitis B. Se debe tener en cuenta el grupo sanguíneo ABO y factor RH para la transfusión de paquete globular y plasma. Y bueno, también plaquetas. Y las reacciones transfusionales, bueno, como ya lo dije, se clasifican agudas, retardadas y a su vez en inmunológicas y no inmunológicas. Siguiente. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, perfecto, está bastante bien la última parte sobre las reacciones transfusionales. Básicamente siempre tener en nuestra cabeza una forma de clasificarlo, ¿no? Reacciones transfusionales agudas, ¿no? Tempranas y tardías, ¿no? Y dentro de las tempranas hay inmunes y no inmunemediadas, y igual de las tardías inmune y no inmunemediadas, ¿no? Y básicamente son todas las que ha descrito ahí su compañera, ¿no? No habría ya en realidad más que resaltar en cuanto o recalcar en cuanto a los tipos de reacciones transfusionales. El manejo sí obviamente es casi imposible, por así decirlo, pero bueno, casi, nunca es imposible una reacción transfusional por incompatibilidad o no, pero sí ha sucedido, sí hemos tenido por errores, pero básicamente son por errores en el etiquetado a veces del paquete globular o de este caso del hemocomponente que se manda, ¿no? Pero es bastante raro, como les digo, ¿no? No es usual tener ese tipo de reacciones transfusionales, pero es importante sí tener en cuenta que pues, el actuar que vamos a tener en el caso que presentemos un paciente con este tipo de complicaciones, ¿no? La hiperhidratación, la colocación tanto de, puede ser con corticoides, ¿no? Tipo de hidrocortisona, el tratar de generar una perfusión renal con una diuresis abundante y adecuada, o incluso medicamentos diuréticos, ¿no? Y bueno, básicamente esperar, ¿no? Básicamente esperar cómo responde el paciente, ¿no? En cuanto a la parte de las reacciones transfusionales febriles, usualmente se presentan dentro de las primeras horas de indicada la transfusión o hasta las 24 horas dentro de la transfusión sanguínea, no se han presentado. Y en el caso de los pacientes politransfundidos es mucho más probable que se presenten estas reacciones transfusionales, pues, ¿no? Pacientes que son politransfundidos pues, por leucemias o por algún tipo de anemias crónicas, pues, ¿no?
Entonces, no, básicamente no habría más que recalcar. En cuanto a transfusión masiva, acuérdense siempre de la relación 1-1-1. Un paquete globular y por cada paquete globular una féresis de plaquetas y por cada féresis de plaquetas un plasma fresco congelado. Y crioprecipitado para mantener un ferinógeno por encima de 150. ¿Ya? Siempre es importante tener en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a la última parte, ¿no? Doctor, sí, una pregunta. Bueno, lo que sucede es que hay algunos casos en los que las gestantes, bueno, las gestantes son RH positivo y sus hijos son RH negativo. ¿Qué se hace en esos casos? Porque se podría generar hemólisis. Claro. Usualmente si la gestante es RH positivo, que obviamente si no ha sido sensibilizada, ojo, no, perdón, estoy hablando. La gestante es RH positivo, me dices, ¿no? Y el recién nacido es RH negativo, ¿no? En todo caso, bueno, en teoría, ¿no? Digamos, el paso de los eritrocitos o que el recién nacido, pues, le ocasiona una reacción hemolítica, en realidad no habría mayor implicancia, ¿no? Porque el sistema inmune en realidad del recién nacido es muy, digamos, de alguna manera muy inmaduro, ¿no? Ahora, definitivamente que, y obviamente que la contingencia o la duda siempre va a estar, ¿no? El paciente va a presentar anemia hemolítica o va a presentar sensibilización. Pues obviamente sensibilización sí va a presentar, pero una reacción transfusional o por ejemplo, una reacción hemolítica masiva, difícilmente, porque acuérdense que es el primer contacto, ¿no? Entonces, obviamente aquí casi no aplicaría mucho el tener el tener signos o el tener las alarmas, como dice, encendidas, pues porque básicamente el paciente lo que va a hacer es sensibilizarse, nada más, ¿no? En este caso el recién nacido. Es lo que sucede igual con la primera transfusión en cualquier paciente RH negativo, ¿no? La primera transfusión lo que hace es sensibilizarse, el paciente no hemoliza durante la primera sensibilización, simplemente empieza a formar anticuerpos, ¿no? Y posteriormente en las siguientes, transfusiones, pues obviamente sí, si ese paciente, ese recién nacido, necesita una transfusión posteriormente, es muy probable que en esa transfusión se haga una reacción hemolítica bastante severa, ¿no? Pero el que tú pongas inmunoglobulina anti-D y esas cositas aquí, en este aspecto, no tiene mucho sentido. Está bien, doctor. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Para el tratamiento, cuando usted habló sobre en anemias hemolíticas, pacientes que presentan sangrados, dijo que, bueno, se podía dar la transfusión, algo así dijo, pero debíamos tener en cuenta que, no, perdón, era plaquetas, claro, plaquetas, cuando tenían plaquetopenia esos pacientes. Ya, pero podían hemolizar, ¿verdad? Entonces ahí sería recomendable darle paquete de plaquetas más anticuerpo, claro, anticuerpo, o solamente le das el paquete. Cuando hablas de hemólisis, usualmente te refieres a glóbulos rojos. ¿Okay? ¿Podría Sí, alisar perdón. plaquetas? ¿Podría disminuir plaquetas? Sí. En este caso, si tú tienes un PTI que lo vas a transfundir de plaquetas, preferible hacerlo durante el pulso de corticoides que le vas a dar o durante la infusión de inmunoglobulina que le vas a colocar, para mejorar el rendimiento de esas plaquetas. Es preferible darlo en ese momento. Porque sí vas a sensibilizarlo, sí va a haber cierto grado de destrucción plaquetaria, pero si lo das bajo estas medidas es probable que mitigues esa destrucción y puedas mejorar el rendimiento de esas plaquetas. Y idealmente debería ser una plaqueta por aféresis. Ya, doctor, está bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Preguntas, chicos? Doctor, una última pregunta. Es sobre el mismo caso de la paciente que era RH negativa y el bebé RH positivo. O sea, yo tenía entendido no, que... pero la anterior me dijo RH positiva y el feto RH negativo. Pero si es RH negativo,
porque la pregunta que me hizo tu compañera fue con la mamá que era RH negativo y el feto era, perdón, la mamá era RH positiva y el feto era Positivo RH y negativo. Y en caso de que sea el contrario, yo tenía entendido que se administraba una vacuna que se llama Resuman, pero Claro. esta, Ahí sí. Sí, te escucho. entonces en ese caso sí o sí se tendría que administrar la vacuna como profilaxis. En el caso de que tú estés seguro de que si la paciente, o sea, mira, si la paciente, sea el parto vaginal o sea el parto por cesárea, va a sensibilizarse porque va a haber cierta transfusión de los glóbulos rojos del feto a la madre. Entonces, sí, ahí en ese caso sí o sí tienes que colocarlo, sí o sí. Ahí en ese caso es sí o sí. ¿Por qué? Porque te dice que cuando el traspaso es mayor usualmente a 5 mililitros o a 2.5 mililitros de sangre, pero no vas a calcular eso y usualmente lo va a hacer. Entonces, tiene que ser sí colocarle el Resumán o la inmunolona anti-D para poder bloquear esos anticuerpos que se forman y que la madre en un próximo embarazo no haga una anemia hemolítica del recién nacido o un hidroxetalis, ¿no? O una eritrobastosis fetal. Sí se tiene que colocar. En el caso que la madre sea RH negativo y el feto sea RH positivo. Y esa dosis que se le está poniendo en ese momento cubriría también para los siguientes embarazos. Esa dosis que le estás colocando teóricamente bloquea esos anticuerpos, pero al final, si el feto nuevo es RH positivo, vas a tener que repetir la dosis, porque no le va a durar se esos repite. Exactamente. Está bien. Muchas Durante gracias. cada embarazo. Así es. ¿Listo? ¿Otra pregunta, duda, inquietud? ¿Preguntas, chicos? ¿Nada? Listo, pues entonces, a las 5:30 va a estar en el aula virtual ya su examen, ¿ya? Para que lo puedan desarrollar desde las 5:30 hasta las 5:50, ¿ya? Listo. Una pregunta, ¿ingresaron sus dos compañeros que faltaban? Silva Fiestas. Sí. Sí, doctor. Está por ahí. Y Rosario Córdoba. Ramírez Chávez Harold. Perdón, Silva Ramírez Chávez Harold entró. Rosario Córdoba también entró, ¿no? Rosario Así es, doctor, Córdoba. aquí estoy presente. ¿No? Harold es el que ha faltado, ¿no? Harold, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Doctor? ¿Harold? Sí. ¿Sí? ¿Estás presente? Sí, ¿Seguro? que sí. Ya, listo. Listo, pues entonces, muchachos. Entonces, tranquilos para su examen. Cualquier duda, pregunta, inquietud, pues me la hacen saber. ¿Ya? Listo, entonces. Estamos en comunicación. Que tengan una buena tarde. Y estamos en contacto probablemente para mañana también su examen. ¿Listo? Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.